Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días. Esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Qué bueno saludarlos, qué bueno estar con ustedes en esta hora. Es un privilegio estar con ustedes desde que uno abre los ojos está ya el Señor colocando ese hacer, como ese querer, como ese hacer, ese deseo de buscarle. Y sé que todos nos unimos con este mismo sentir. La Biblia dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que bienvenidos a todos. Un día bien bendecido, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bueno, estamos aquí para empezar este día con la palabra de Dios, con lo que Dios tiene para nosotros este día. Así que tomen sus Biblias, sus cuadernos de apuntes y apunten lo que el Señor empieza a hablar, porque Él es el que habla a través de su palabra. Así que oídos atentos y vamos a orar entonces, a entregarle este tiempo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, buenos días. Gracias, Espíritu Santo, porque nos tienes aquí, unidos a ti para escucharte, Señor, para oír tu voz, para saber, Señor, lo que hoy tienes para mi vida y que me permitas discernir en el Espíritu todo lo que tú me vas a hablar, Señor, y que esa palabra se quede escrita con tinta indeleble en mi corazón. Que no se olvide nunca, Señor, porque es lo que tú quieres que hagamos. Ese eres tú en nosotros. Tú eres el verbo que se hizo carne, Señor, y habitó entre nosotros. Y ese verbo también es tu palabra, Señor. Todo por ti fue hecho, todo por ti existe, Señor Jesús. Por eso, gracias por este momento que nos regalas, de unirnos a ti, de saber que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hacen esta célula celestial y que los cielos se abren, se mueven cuando escuchan mi voz y yo escucho la tuya, Señor. Y hay esa unidad, ese deseo de agradarte. Señor, gracias por este momento. Entramos por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza. Y te bendecimos esta mañana y glorificamos tu santo nombre. Y te decimos hoy, Señor, yo te necesito. Te necesito como el aire para respirar, Señor. Te necesito más que ayer. Gracias porque me das esta oportunidad. Gracias porque pones en mí ese sentir, ese deseo de venir a tus pies. Y no hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies en este nuevo día que nos regalas. Bendice, alma mía, a papá, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a papá, y no olvide ninguno de sus beneficios. Señor, no me dejes olvidar los beneficios que día a día recibo de ti, de un Dios bueno, de un Padre maravilloso que en las noches aconseja mi conciencia y que me hace volar en las alturas, me hace subir a las alturas y me hace disfrutar, Señor, tu presencia. Que tu presencia sea en donde dos o más estamos en tu nombre, Señor. Y hoy estamos en tu nombre, Jesús, para que se cumpla tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, instrúyenos. Bendice los lugares en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador. Bendice los lugares, Señor, en Filadelfia, en West Palm Beach, en Cuba, Señor. Bendice los lugares, Papito Santo, en Georgia, en Colombia, Señor. Bendice cada lugar, en México, en Bolivia. Espíritu Santo, toca cada corazón. Haz que esta tu palabra sea viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetre hasta los tuétanos, Señor, y quebrante y con el corazón y discierna las intenciones también del corazón. No nos dejes, Señor, iguales, que hoy seamos transformados a través de tu palabra, que nuestra mente sea renovada, que cambiemos el camino por donde vamos y escojamos a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Te necesito, Señor. Gracias por este tiempo. Que tu palabra sea lo que alimenta hoy mi espíritu y nos lleve a vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén.
comenzamos un tema que se llama el camino de la corrección. El camino, recordemos que es que el hombre escoge el camino que a él le parece derecho, que a él le parece bien. Pero Jesús nos dice que Él es el camino. Entonces tenemos que escuchar a Jesús para meternos a ese camino que es el correcto. Entonces muchas personas no les gusta ser corregidas. No les gusta. Los niños, la gente no le gusta ser corregida. Pero hoy el Señor nos va a instruir en esto para que nosotros tengamos una clara idea de lo que Él quiere a través de la corrección. En Proverbios 15, 31 al 33, dice, el oído que escucha las reprensiones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección adquiere entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Qué lindo, ¿verdad? Entender que todo lo que Dios quiere es que el alma, mire, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. En el alma es donde uno tiene que trabajar. Ya el espíritu lo conquistó, el Espíritu Santo, el Señor. Nuestro espíritu volvió a tener vida cuando ya el Señor llega a nuestra vida. Pero el alma, donde están las emociones, la voluntad, los pensamientos, el intelecto, todo eso que está en el alma, muchas veces no quiere. Y la voluntad se cierra a escuchar la corrección. Pero dice que el que escucha la corrección adquiere entendimiento. Qué importante, porque cuando entre más escucho lo que Dios me quiere decir y yo obedezco, mi entendimiento se hace más claro, más claro. Mientras que no, entonces el entendimiento se va cerrando. Y dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Necesito un espíritu humilde para siempre ser corregido. Entonces la corrección es parte esencial del crecimiento espiritual y personal. Muchas personas le dicen a uno, ore por mi crecimiento espiritual. Claro, oramos, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también para que ese crecimiento se dé. Entonces a menudo tendemos a rechazar las críticas o las reprensiones. Siempre a nadie le gusta ser crítica con críticas constructivas, no destructivas, ¿no? Porque es que hay también ciertas clases de críticas que uno no las quiere oír. Pero cuando son críticas constructivas, pues es bueno pensar, si me están diciendo esto, voy a ponerle cuidado, voy a ir a orar, voy a decirle al Señor que me ayude a discernir qué hay dentro de mí. Entonces, se tiende a rechazar las críticas o las reprensiones. Pero la Biblia hoy nos está enseñando que aquellos que escuchan la corrección y la disciplina adquieren sabiduría y moran entre quienes, entre los sabios. Son personas que siempre van a estar con los sabios porque saben que allí van a encontrar más sabiduría y la presencia de Dios. Entonces, en el libro de Proverbios nos invita hoy a reflexionar sobre la importancia de recibir la corrección. ¿Por qué? Porque es el camino que nos lleva a la honra y al entendimiento. Y ese camino nos lo muestra Jesús, que Él es el camino. Entonces la instrucción y la reprensión tienen como objetivo corregir y enseñar para que la persona sea instruida primero que todo en justicia y sea apartada de los malos caminos. Rehusar la corrección, rehusar la instrucción, rehusar la reprensión representa un grave error porque conduce a andar por malos caminos y acarrea consecuencias negativas. Proverbios 5:12 habla de una persona que se arrepintió de esto y dice, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Qué tremendo, ¿no? Cuando ya llegan los años y han pasado tantas cosas en la vida de una persona y sigue sin entender la corrección.
porque como no la aplicó al principio, sigue haciendo lo mismo y peor. Entonces, al final del tiempo dice, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz. Y entonces ahí, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. Tremendo. Este es un lamento de una persona que no quiso nunca escuchar lo que se le decía a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué nos anima la palabra de Dios hoy? Hoy, porque este es el día que Dios nos da a escuchar esta palabra. Bueno, la Biblia nos anima a ser prudentes, a ser prontos en aceptar la reprensión, la corrección. También nos exhorta a cultivar un espíritu humilde. Tengamos humildad, ¿sí? El hombre humilde es más inclinado a aceptar la corrección que el altivo y el soberbio. Y recordemos que donde hay soberbia no está Dios, porque dice que el altivo lo mira de lejos, al orgulloso, al que dice toda me la sé, no necesito que nadie me enseñe, no necesito que nadie me dé un consejo, yo no necesito hablar con nadie para arreglar mis cosas. Ese es el altivo, el soberbio. Entonces el altivo y el soberbio toma el consejo y la corrección como un ataque, como una afrenta, ¿sí? Como cantaleta. Y no importa que haya sido dada con amor, con tacto, con el mejor deseo, no importa, porque su propia arrogancia le impide ver sus propios errores, le impide reconocer la necesidad de instrucción y de corrección, no lo dejan, está cegado por la arrogancia, la soberbia, la altivez. Entonces, por eso, como cristianos creyentes, la reprensión y corrección puede venir de diferentes fuentes. Vamos a ver algunas fuentes de corrección. Una, de los padres. En Proverbios 1:8 dice, la exhortación de un padre adquiere sabiduría. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Siempre como padres, así tenga el hijo la edad que tenga, nosotros estamos llamados a corregir y a exhortar a los hijos, a instruir. Dice, el padre corrige y la madre da instrucciones. Qué precioso, ¿no? No descuide, dice la Biblia. Y hay hijos que ya se creen mucho más sabios que hasta el mismo Dios. Entonces uno les va a decir algo y no aceptan, y menos en esta época que estamos. Yo me acuerdo que mi papá hasta último momento, yo ya tenía mis hijas y él seguía dándome consejos, él seguía corrigiéndome hasta último momento. Y mi mamá pues me instruía en sus cosas hasta último momento. Y yo nunca contesté, usted no sabe, yo estoy más joven que usted, el mundo ha cambiado, usted es obsoleto. Hoy en día todos los jóvenes saben más que los padres, que los abuelos. No quieren entender nada. Entonces, qué tremendo, ¿cierto? Porque estamos viviendo lo que la Biblia ya nos enseña en esta época de estas generaciones. También la exhortación o la corrección o la represión puede venir de líderes religiosos como pastores, su pastor o clérigos, personas que usted tenga a su lado, que le pueden corregir y pueden decirle, mira, esto no está bien. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? Que cuando la persona no entiende y causa en vez de alegría al pastor, sino dolor, dice que eso no va a beneficiar a la persona que está causando eso. Al pastor no, porque el pastor sí se entristece, sí ora a Dios y le dice, esta persona no, por más que se le enseña, sigue al contrario. Tengo tristeza, tengo dolor, no tengo alegría cuando hago esta pastoral porque la persona sigue
como si no te oyera, Señor. Entonces dice que esto último no los beneficiará a ustedes, a los que hacen eso. Entonces tenemos que oír lo que la Biblia nos enseña. Dice, obedezcan a sus líderes. Los líderes espirituales están no para dar órdenes y cambiar, ¿cierto? Poner un discípulo, usted hace esto y es lo que yo le digo. Eso no es. Es de acuerdo a la palabra, lo que dice la palabra. El líder espiritual, el líder, el pastor, enseña lo que dice la palabra, no lo que dice él en su experiencia. Su experiencia puede servirle, lógico que sí, como testimonio en algo que estén contando, pero la palabra de Dios es mi guía, es la que me dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que me estás diciendo? Y a ellos que yo debo de obedecer. A ello, ¿ve? Por eso dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes, otra vez el alma, ¿sí ve? Y rendir cuentas a Dios. Rendir cuentas a Dios. Otra reprensión puede venir de los hermanos en la fe, ¿sí lo sabía? Personas que ya con una madurez le pueden decir, mira, tú vas por un camino equivocado, ese camino que tomaste no es el que te conviene. En Segunda de Tesalonicenses 3:15 dice, no los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. No los vean como enemigos, llámenle la atención como lo harían con un hermano. Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 14, hay unos consejos finales de Pablo. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor, a sus pastores. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 14. La Biblia nos enseña la honra, la estimación, el respeto por la labor, dice, por la obra que realizan. No está hablando de lo que ellos son. Bueno, si son padres espirituales cariñosos, que te escuchan, que tienen tu tiempo contigo, pues más, dice, ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan. ¿Ven? Honren a sus líderes, no hablen mal de ellos, no hablen a sus espaldas, no los traicionen, no sean faltos de gratitud, porque no hay cosa más fea que la ingratitud, ¿verdad? Que una persona ingrata, donde uno ha estado tiempos, horas con esa persona, le ha guiado de acuerdo a lo que el Señor ha puesto, y esa persona es totalmente indiferente, grosera. Entonces dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. ¿Ve? Y Romanos 5:14 dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Dice la Biblia que Adán era una representación de Cristo. ¿Sí? Incluso los que desobedecieron esos mandamientos explícitos que Dios dio. Entonces, el fundamento es la palabra de Dios y la acción es del Espíritu Santo. Recordemos siempre eso. Nuestro fundamento es la palabra de Dios y la acción es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se mueve en nosotros. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura, óigalo bien, no es que a mí no me gusta el Antiguo Testamento y no los Salmos, no, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo
para que haga toda buena obra. Qué lindo, ¿verdad? Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Memorice hoy palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Cuando usted le diga, no, que es que la Biblia la escribieron hombres, que eso le cambiaron, que uno no puede creer en ese libro. No, Señor. Nos está diciendo hoy el Espíritu Santo que toda la Biblia es inspirada. El Señor escogió hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, y es útil para enseñarlo lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mírese el propósito de la palabra de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Sin el Señor no podemos hacer nada. Sin la guía del Espíritu Santo no podremos nada. Entonces, ¿de dónde viene la corrección? Viene como fuente de vida. La corrección viene como fuente de vida. Proverbios 15:31 nos enseña que aquellos que escuchan la reprensión encontrarán la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve? Entonces, en un mundo actual como estamos, es posible que la corrección se perciba como algo negativo, pero desde una perspectiva bíblica, la corrección es una herramienta que Dios usa para moldearnos, para hacernos más sabios, para que nos parezcamos más a Cristo. Tenemos que sacar, ya yo no sé si ya está la orejita de Jesucristo, no, físicamente no. Que usted dentro de usted, esa esencia que es Cristo, porque Cristo no lo diseñan con un rostro para que usted se va a parecer a Jesús con el cabello largo y la tez, no es externo, es interno, para parecernos más a Jesús. Entonces, escuchar las reprensiones de la vida nos permite crecer y ser maduros para caminar en la verdad. Hay cristianos que todavía son inmaduros, no han madurado, y la madurez nos lleva a discernir lo bueno y de lo malo y dejar a un lado lo malo para escoger lo bueno. La madurez consiste en eso, saber discernir. Esto no me conviene, todo me es lícito, como decía Pablo. Todo yo lo puedo hacer, pero esto no me conviene. No voy a hacer esto porque esto no me conviene. Entonces escojo lo que de verdad es y que agrada a Dios. Entonces, escuchar las reprensiones de la vida nos permite ser maduros. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Óigalo bien, es ignorante. Entonces hay personas que la palabra de Dios les está llegando y no les gusta X o Y pastor porque dicen las cosas como está la palabra. Y resulta que se enojan porque el Señor está corrigiendo. Él es el que corrige. El Espíritu Santo nos hace entender para cambiar ese camino. Entonces, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, dice, es ignorante. El valor de la corrección está en la Biblia, ¿sí? Para algunas personas, la palabra reprender, amonestar, confrontar, son inadecuadas. Más que todo en las relaciones interpersonales. Sin embargo, Dios está instruyendo en su palabra para que asumamos esas acciones como parte de la expresión del verdadero amor. Si tú amas a tus hijos, tú los corriges, tú no los dejas hacer lo que quieren, porque dice la Biblia, el padre que ama a su hijo lo corrige. Siempre el amor depende también de las correcciones, ¿no? Porque hay personas que quieren corregir con castigos y así no es. Entonces la palabra reprensión traduce queja, amonestación, corrección e incluso castigo. La palabra reprensión. La palabra reprensión viene del hebreo tokahat, ¿sí? Que significa corrección, refutación, prueba, razonamiento, argumento, amonestación. Entonces la idea implícita es contribuir con la corrección.
y cambio de comportamiento de la otra persona. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nos amonesta, cuando nos dice todas las cosas. Entonces, la confrontación, la amonestación a veces pueden ser herramientas que son muy necesarias para nuestra vida y son útiles para generar cambios positivos en los comportamientos de otra persona. El objetivo de esta confrontación es la corrección, el cambio positivo ante la conducta o la actitud que tiene la otra persona. No es para generar contiendas, conflictos, no es para denigrar de otros, no es para regañar, sino para provecho de la persona reprendida y la relación con Dios y la relación interpersonal. Entonces, por eso es necesario dejarse corregir, ¿ve? Porque no es para regañar, para hacerlo sentir mal, no. Y también, dice el Señor, nos da lengua de sabios para hablar como sabios. Tenemos que tener sabiduría para poder hablar. Entonces, la reprensión es una oportunidad para reflexionar, para el crecimiento de la persona que es confrontada. Para eso es una oportunidad para la rectificación, dependiendo de la actitud con que reacciona la persona que es reprendida, porque todo depende cómo se recibe esa corrección. Por eso hay que saber de dónde viene, quién le está corrigiendo a usted y para qué le está corrigiendo. Entonces, rechazar la corrección es rechazar la sabiduría. Quienes desprecian la disciplina menosprecian el alma, dice Proverbios 15:32, que lo leímos ahora. Entonces, cuando se rechaza esa corrección, estamos cerrándonos al crecimiento y al entendimiento, dígalo bien. La corrección, aunque puede ser incómoda, molesta, tiene el poder de llevarnos a una vida más plena y conectada con la voluntad de Dios, que eso es lo más importante. Por eso la sabiduría no solo se adquiere con conocimiento, con la lectura de la palabra, que es importante, sino también con humildad para recibir esa corrección. Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca, siempre va a estar equivocado y haciendo lo mismo y lo mismo. Entonces debemos ser amonestados unos con otros, es importante. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué bueno, ¿no? Porque la Biblia nos hace recordar que así tenemos que ser amonestados. Entonces la palabra amonestación lleva la idea de advertencia, pero no una advertencia basada en la opinión del hombre, en la experiencia del hombre, sino una advertencia basada en la enseñanza bíblica, en lo que el Espíritu Santo está enseñando. Entonces la amonestación es también una exhortación y está esa advertencia basada en los principios de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. No se basa en un criterio humano. Es que yo lo hice así, así me dio resultado. No, es lo que dice Dios, ¿sí? No es opinión humana, es una exhortación, es una confrontación, una advertencia amable, pero firme, que se da con el fin de corregir la persona que está equivocada, haciendo las cosas que no debe de hacer. Entonces la exhortación significa invitar, animar, ofrecer apoyo, alentar, consolar, no regañar. Mira, estás haciendo esto, no sigas haciendo eso. Y entonces hay personas que no les gusta ser confrontadas, no les gusta porque se sienten que saben más que los demás y que lo que están haciendo está bien. Entonces, el espíritu de exhortación y de amonestación lo expresa Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para ayudar a otra persona a que salga del error, si no nosotros también caemos en el mismo error. Tremendo. ¿Cuántas personas yo he conocido testimonios, cierto, que van a
a ayudar a otra persona que ha salido por lo menos del alcoholismo o está saliendo del alcoholismo y ya como se siente fuerte, entonces tomémonos una cervecita y terminan los dos borrachos porque el uno le cedió al otro. Y bueno, si una cervecita no hace daño, resulta que se despertó ese espíritu de alcohol y comenzaron y hasta ahí llegó la cita, la edificación, todo. Entonces, Primera de Tesalonicenses también nos dicen, en Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, ¿qué significa la exhortación? Llamar al lado de uno. Personas, y les exhorto a tal cosa. No necesita decir exhortación. Les exhorto a, no necesita decir la palabra. Porque cuando usted tiene el espíritu de exhortación en usted, usted no dice la palabra, les exhorto que hagan esto. No. ¿Sí? Es llamar al lado de uno y la mejor explicación es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Pues el Espíritu Santo fue enviado para estar al lado del creyente y con el creyente, consolarlos, animarlos, seguir adelante, darles fuerzas para preservar, perseverar en la fe, enseñarles todas las cosas. El Espíritu Santo tiene esa función en nosotros para guiarnos a la voluntad de Dios y ayudar a vivir en santidad. El Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces el pastor te acompaña o tu guía espiritual a que eso que tú quieres dejar se vuelva una verdad para glorificar a Dios. Y tienes que ser honesto, sincero, no grosera la persona, sino con humildad. Porque la humildad precede a la honra, dice la Biblia. Qué lindo porque Dios es el que te honra a ti, no es el hombre. La corrección requiere humildad. En Proverbios 15:33 se nos recuerda que la honra precede la humildad. Solo aquellos que se humillan, solo aquellos que aceptan que necesitan ser corregidos y están dispuestos a aprender, son exaltados por Dios. De lo contrario, no. Porque la humildad siempre va a abrir puertas para que Dios trabaje fuertemente en nuestras vidas. De lo contrario, nos hace a un lado. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Ve? Entonces hay que humillarse ante Dios, reconocer, Señor, soy así, ayúdame, no quiero seguir así. Entonces vamos a ver la actitud del necio contra la del sabio ante la corrección. Bueno, hay diferencias importantes en cómo reaccionan el necio y el sabio cuando son corregidos. Acuérdese que en la Biblia se nos muestra el necio y el sabio. En el libro de Proverbios habla muy claro del necio y el sabio. Entonces el necio actúa con orgullo y con terquedad. Desecha la corrección, la instrucción y la amonestación. Proverbios 15:5 dice, el necio desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Dice, gracias por hacerme entender esto, gracias por corregirme. No había caído en cuenta de eso. Voy a orar, ayúdame a orar para que esto no siga, ¿cierto? Entonces el necio se sobreestima y no es capaz de aceptar sus propios errores, ni es capaz de reconocer el mal camino. De pronto se lo reconoce a alguna persona, pero el orgullo no lo deja aceptar que él es así. Proverbios 12:15 dice, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Dice, el necio piensa que va por buen, solamente es un pensamiento, pero no hace nada. Y el sabio presta atención al consejo. Proverbios 12:15. En consecuencia, esa actitud del necio le atrae calamidad y le atrae resultados negativos siempre. Siempre va a estar en problemas. Siempre va a estar devolviéndose hacia atrás, nunca avanzando. Proverbio 29 dice, 29:1, Proverbio 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. No habrá para él medicina. Tremendo, porque ya cuando el Señor dice, no más con esta persona, es no más.
Y nosotros tenemos que buscar de Dios su misericordia, pero no aprovecharse, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Estaban en un desierto sin nada, iban por ese desierto. Los desiertos, todos tenemos desiertos en nuestra vida. Desiertos son problemas, situaciones en cualquier área de nuestra vida. Podemos estar cruzando un desierto. Enfermedad, puede venir muerte, puede venir tristeza, un revés financiero, un problema matrimonial, problema de hijos y poder estar en ese desierto. El pueblo de Israel estaba en ese desierto y no quiso la corrección, no quiso cambiar de mentalidad. Se quedaron en el Egipto, en el pecado, en la idolatría, en todo lo que del Señor estaba sacándolos. Y no quisieron, hasta que el Señor dijo no más, y se murieron, dice, en el desierto. Muchos mueren en el desierto sin poder llegar a la tierra prometida, o sea, las bendiciones que tanto se han anhelado. Entonces no podemos seguir siendo obstinados, sino más bien decir, Señor, yo quiero ser corregido por ti, qué rico, yo quiero ser sabio, y los sabios tienen que ser corregidos. Entonces la disciplina de Dios es muestra de su amor, Él nos ama, y por eso Dios como Padre, que es amoroso, corrige a los hijos que ama. La disciplina que viene del cielo no es un castigo, sino que es una expresión de su deseo de que vivamos conforme a su verdad y que experimentemos la plenitud de Él. ¿Sí? Al aceptar la corrección que Dios quiere y nos está dando, entendemos que su propósito para nosotros es el bienestar y el crecimiento espiritual. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces muchas veces no es el diablo, muchas veces no es el demonio, es la mano de Dios en ti. Entonces el hombre sabio es aquel que entiende la reprensión y ama la corrección porque atiende y entiende el beneficio que le da todo esto. Proverbios 19:20 dice, el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Por eso el sabio es capaz de enderezar su camino y seguir adelante y ratificarlo. La persona sabia siempre dirá, no, esto por aquí no es, Señor, yo quiero que me muestres ese camino. Proverbios 10:17 dice, camino de vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Entonces el hombre sabio siempre va a desarrollar un corazón que sea enseñable y que se pueda corregir, para tener una apertura humilde y recibir consejos, exhortaciones, amonestaciones, enseñanzas, y le van a gustar siempre esos temas que le hagan volver de ese mal camino. No esas cosas, ay, yo quiero oír es esto nomás, y se pone a oír de todo para que el oído sea el que dice el cántico, dice el Señor. Escucharon que cantabas bonito, el pastor canta tan bonito, o sea, la voz de él me gusta como enseña, pero no hay nada que corrija en su corazón. Entonces, se requiere de humildad para recibir esa instrucción, esa corrección, con una buena disposición, con diligencia, para aceptarla en su corazón y aplicarla, porque no es solo para oírla, es para aceptarla. Por eso la corrección nos prepara para ser sabios. El temor a Dios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si usted quiere tener sabiduría y ser una persona sabia entre los sabios, tiene que aprender, que es cierto, que el temor de Dios. Dios me está viendo, Dios es el que me ve en toda parte. No estar psicoseado con cosas, sino con lo que Dios te ha dicho. Por eso nos lleva a aceptar la corrección con un corazón deseoso de aprender. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser transformados con la corrección que Él nos da. Papito de los cielos, muchas gracias por esta mañana, por enseñarnos hoy tu palabra como ese Padre que eres, Señor, por enseñarnos que la verdadera corrección viene con un corazón humilde. Yo quiero tener ese corazón. David te decía, muéstrame, Señor, si hay caminos de perversidad y guíame por sendas de rectitud. Y yo te hago esa oración siempre, papá, porque no podemos ser sabios en nuestra propia opinión.
Tenemos que tener temor de ti, ser formados por ti, Señor. Amar la corrección, la disciplina, la exhortación. Todo lo que hoy vimos, Señor, lo necesita nuestra vida. Por eso, papá, gracias porque ya no quiero ser igual. Quiero tener un corazón conforme al tuyo, un corazón de carne que te adore, que te obedezca, que quiera las instrucciones porque tú quieres para mí todo lo mejor. Jeremías 29:11 dice, yo tengo para ti pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. Señor, no nos permitas ser tercos, ser obstinados, porque vamos a quedar como el pueblo de Israel en ese desierto, Señor, y no pudieron entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida es lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que estás luchando por conseguir. Y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Por eso entreguémosle a Dios hoy nuestra alma, porque hoy el Señor habló mucho del alma. Y el alma, en el alma están las emociones, la voluntad, los pensamientos. Cambia esos pensamientos, renueva la mente con la palabra de Dios, con lo que hoy Dios te dijo. Memoriza la palabra, porque memorizar la palabra es aceptar lo que Él te está diciendo. No pases por alto la palabra. Déjala que hoy se anide en tu corazón, que haga la obra. Recuérdala. Toma tiempo para las 5 vías de alimentación: oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Hoy están esas 5 vías. Medita y memoriza. Oyes, lees, estudias, memorizas. Todas las cosas para tu vida, porque en la eternidad Dios no te va a preguntar cuánto dinero dejaste en el banco. Él no te va a decir eso, cuánto trabajaste y cuánto dejaste en el banco. Él te va a decir de acuerdo a la palabra que escuchaste, que aprendiste, cómo viviste tu vida. Todos se van o nos vamos, perdón, de esta tierra. ¿Y qué nos podemos llevar? Sino lo que obedecimos a Dios. Por eso, Señor, hoy estamos aquí delante de ti. Haznos sabios como tú quieres que seamos, Señor. Hoy danos humildad para aceptar todo lo que viene del cielo para nosotros. Tú eres un Dios de amor. Si yo me quedé sirviéndote a ti, Señor, fue porque encontré en ti el amor verdadero después de que venía de situaciones tan difíciles donde no había encontrado amor. Tú eres el Padre amoroso, el consejero, el Dios fuerte, el invencible Dios, el todopoderoso, consejero Dios fuerte, Señor, y por eso nos acercamos a ti, Papito de los cielos, esta mañana, no por ser los mejores, sino porque como tus hijos que somos, siempre querrás corregirnos. Gracias, Señor, por cada poder tuyo para corregirnos, por cada que hemos escuchado tu palabra y hemos cambiado de camino, Señor. Gracias, porque el camino eres tú. Tu bendición sea en todos y con todos este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Recordemos que ya el domingo, ya llegó el domingo, tenemos nuestro webinar de mujeres. Conéctate, conéctate. Es un webinar exclusivamente para escuchar temas y poder interactuar, preguntar, hablar. Vamos a estar allí. Muchas mujeres, tú tienes que inscribirte. Allí te estamos mandando, ¿cierto?, cómo hacerlo. No te quedes. Son 2 horas que le dedicas al Señor y se van corriendo, donde tú no las vuelves a tener. Son horas precisas para ti, mujer, que me estás escuchando. No te quedes sin estar en ese webinar. 2 horitas que le dediques al Señor. Te conectas con Él y vas a vivir del resto de los días y del mes y comenzar un año como Dios quiere. Estamos en el final ya del tiempo, del año, ya se está acercando el final. Tienes que hacer una evaluación de tu vida, cómo es tu conexión. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión. Hola, pasaba a invitarte a un webinar muy especial. Este 29 de septiembre, 8 de la mañana, hora Miami, vamos a estar listas para conectarnos. ¿Y tú? ¿Estás lista para conectarte?